Bueno, muy buenas tardes. Eh, Vamos entonces a dar inicio a este espacio de aula diplomática. Eh, Les doy la bienvenida a todas las personas que en este momento se encuentran ingresando a este webinar. Soy Alejandro Angarita y en nombre del Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales les doy la bienvenida al aula diplomática, espacio donde generamos una conversación con diplomáticos de diferentes nacionalidades para hacerlos más cercanos a nuestros estudiantes, profesionales y comunidad en general que nos sigue y que tiene algún interés en formar parte del servicio exterior de su país de origen. Eh, estamos en la tarde de hoy con el país invitado que es Argentina. Nos acompaña en esta oportunidad el ministro Raúl Santiago Ailán. Él es el encargado de negocios ad interim de la Embajada de Argentina en Colombia. Me place presentarlo. Voy a dar un pequeño perfil de nuestro invitado. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba. Ha estado trabajando en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Córdoba. Fue consultor de empresas también en materia de comercio exterior. Posteriormente presentó funciones en la Dirección General de Cooperación Internacional, donde fue responsable de la cooperación técnica bilateral con Haití, Brasil, Chile, Uruguay y Colombia. Coordinó también el desarrollo del programa de cooperación técnica más importante de Argentina, el Pro Huerta en Haití, que se ejecutó por 12 años con más de 200.000 beneficiarios y alto impacto. Él se desempeñó también en el gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, prestó funciones en el Consulado General de la República Argentina en Río de Janeiro. Durante 2 años estuvo a cargo de las secciones comercial y cultural, coordinando agendas de negocios para empresas argentinas, participaciones en misiones comerciales y ferias sectoriales, así como gestionando actividades de promoción de la cultura argentina. Posteriormente estuvo a cargo de la sección cultural, donde fue responsable, entre otros aspectos, de los operativos de asistencia en eventos con masiva presencia de ciudadanos argentinos, como la visita del Papa Francisco y el Mundial de Fútbol. También se ha desempeñado en la Subsecretaría de Política Exterior, efectuando seguimiento de las relaciones con los países de la Unión Europea y también con temas medioambientales. Ha sido también coordinador del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular, también director de Cooperación Bilateral, también ha estado en los gobiernos provinciales y municipales, manejando ONGs, entidades del sector privado y representando el país en distintos eventos internacionales y misiones en América Latina, África y Asia. El ministro Raúl, desde diciembre del 2017, se desempeña como jefe de Cancillería de la Embajada de la República Argentina en Colombia y desde diciembre del 2019 como encargado de negocios de la Embajada acá en Colombia. Por otro lado, también pues, nos acompaña el moderador de este diálogo, que es nuestro director ejecutivo de la Fundación CIBEI, el doctor Daniel Rodríguez, quien también es internacionalista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con un magíster en globalización, comercio internacional y mercados emergentes. Tiene también un máster en relaciones internacionales iberoamericanas de la Universidad del Rey Juan Carlos y candidato a PhD en ciencias sociales y jurídicas de la misma universidad. Ha sido profesor de cátedra y también consultor y funcionario público en algunas entidades gubernamentales colombianas. Les doy la bienvenida entonces a todos. Gracias por estar presentes en este aula diplomática. Eh, si tienen alguna pregunta, los asistentes en su espacio de preguntas en la aplicación, en el aplicativo que tienen, sea en su laptop o sea en el celular, podrán ver entonces este espacio para hacer alguna pregunta o comentario, el cual será entonces transmitido en al finalizar entonces ya la charla de nuestros dos invitados. Bienvenidos, ministro, muchas gracias por acompañarnos. Daniel, les cedo la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos. Saludo cordialmente a nuestro invitado, Raúl Santiago Ailán, jefe de Cancillería de la Embajada Argentina en Colombia. Por supuesto, a nuestros estudiantes, quienes aspiran a ingresar a la carrera diplomática y consular, y a las demás personas que nos acompañan
en la tarde de hoy en esta nueva aula diplomática. Este espacio lo hemos querido dividir en dos apartados. El primero, para conocer aspectos de la vida diplomática, de la experiencia personal de nuestros invitados y de sus percepciones sobre el quehacer diplomático con todas sus turbulencias. Y de otro lado, buscamos, dijéramos, pasar revista a los aspectos sustantivos eh, más importantes de las relaciones bilaterales. Argentina y Colombia establecieron relaciones diplomáticas tempranamente. Se dio en el contexto del periodo de la consolidación de la independencia, que fue concurrente en las dos naciones. El punto de partida de una relación amistosa fue justamente instaurado a través de un primer instrumento llamado el Tratado de Amistad y Alianza entre el Estado de Buenos Aires y la República de Colombia. Esto fue en 1823. Luego, con el paso del tiempo, las relaciones entre los dos países, de manera general, se han ido solidificando. Por supuesto, lo digo dejando de lado la rivalidad que existe en el fútbol, en donde ha ocurrido exactamente lo contrario. Y es verdad que hay un impacto cultural marcado por este deporte, que es tan representativo en los dos países. Quiero comentarle, ministro Raúl, que a los colombianos no hay algo que nos entusiasme más que ganarle un partido de fútbol a Argentina. Aunque si habláramos de diplomacia deportiva, también he de reconocer que ustedes tienen una gran ventaja en lo que podríamos llamar la mesidiplomacia, que sería algo muy exitoso, por supuesto. Pero bueno, dejando de lado este tema polémico, se podría decir que la diplomacia colombo-argentina se ha enfocado en el multilateralismo, orquestado fundamentalmente en el seno de los organismos de integración regional y directamente entre ambas partes en el fortalecimiento de la cooperación, fundamentalmente de la cooperación técnica, también de la promoción turística, de la promoción comercial y de la misma promoción cultural. Como un dato interesante, actualmente existen 7 hermanamientos entre ciudades argentinas y colombianas, uno de ellos entre sus dos capitales. Por eso estamos hoy acá para conversar sobre todos estos temas y en primer lugar quisiera preguntarle, ministro Raúl, usted tiene una trayectoria de importancia en el servicio exterior de su país. Me gustaría que nos contara cuál fue su motivación para ingresar al programa del Instituto de Servicio Exterior de la Nación, del ICEN. Bueno, antes que Hola. nada, saludarte, Daniel, saludarlo a Alejandro y por intermedio de ustedes a todos los participantes de este webinar que para nosotros realmente, digo, para mí personalmente, pero también nosotros, digo, como Embajada Argentina, es un placer poder compartirlo con ustedes. Vos hace unos minutos, cuando en realidad Alejandro creo que me mencionó, soy licenciado en Relaciones Internacionales, es decir, yo me acerqué a este mundo por digamos, por un gran interés y una gran pasión por los fenómenos de la política internacional. A mí me tocó, digamos, empezar a tener conocimiento de toda esta realidad con la caída de la Unión Soviética, la guerra de Yugoslavia, es decir, un mundo nuevo que se abría en un momento donde también creo, y nos ha pasado creo a todos los que estamos en este negocio, se nos abría la cabeza, ¿no? Digamos, es muy importante que cuando a uno se le abra la cabeza y preste atención a esas cosas, estén pasando cosas importantes y uno tenga la posibilidad de acceder a ese conocimiento. Así que estudié Relaciones Internacionales sin una idea muy clara de después cómo ejercer la profesión de licenciado en esa materia. Pero después, con el paso del tiempo, fui descubriendo que también tenía una vocación fuerte por lo público. No me hubiera sentido cómodo tratando de trabajar en empresas o en organizaciones de la sociedad civil. Yo, digamos, tenía una vocación
por integrar algún tipo de estructura pública de ese sector, estatal. Entonces, bueno, fue básicamente un match, ¿no? Entre la vocación por las relaciones internacionales y las ganas de trabajar eh, para el Estado que me hicieron llegar al Instituto del Servicio Exterior, ¿no? Son esos dos, creo, los elementos claves. De acuerdo. Bueno, pero ¿cómo ha sido, digamos, esta experiencia, tanto pues en lo profesional como en lo personal para usted, desde que usted ingresa hasta, digamos, hasta este momento, habiendo, eh, digamos que habiendo liderado y habiendo ocupado diferentes posiciones? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, creo que en el fondo es muy desafiante, y desafiante, digamos, por un lado por la complejidad. Hay momentos que son más complejos que otros y tareas que son más complejas que otras, pero digamos, la posibilidad de llevar adelante tan variadas tareas dentro de una misma estructura, a uno lo implica, digamos, lo lleva a tener una necesidad de flexibilizarse y una capacidad de entender cómo funcionan diferentes aspectos de la vida diplomática, ¿no? Eh, Como también, digamos, queda claro de la lectura de mi hoja de vida de casi 15 años ya en la Cancillería, digamos, llevé adelante acciones de promoción cultural, de promoción comercial, de asistencia consular a ciudadanos argentinos en el exterior, temas políticos multilaterales, temas políticos bilaterales. Entonces creo que el desafío de estar a la altura de cada uno de esos aspectos es muy grande porque a uno lo hacen tener que entender cómo funciona cada uno de esos ejes, cómo pararse dentro de cada uno, cuáles son los objetivos, cuáles son las herramientas, cuál es la función, qué es lo que la estructura del servicio exterior espera de cada uno de nosotros, y eso requiere un esfuerzo relevante, no solo de formación, porque uno, digamos, tiene una formación generalista, como todos los que creo que aspiramos a esta carrera, pero también en cuanto a digamos, al trabajo práctico que hay que hacer. Y si a eso uno además lo combina con desafíos familiares, yo por ejemplo Sí. tengo mi familia, tengo mi esposa, tengo dos hijos en edad escolar aquí en Colombia, que uno nació en Buenos Aires antes de mi primer destino, cuando era muy pequeñito salió hacia Brasil, mi hija menor nació en Brasil. Digamos, hay que acomodar en un mismo carro diferentes melones. A veces el carro anda, los melones tienden a desacomodarse un poco, a la larga no, a la larga creo que si uno le pone mucha atención y mucho cuidado, es posible llevar Reacomodar. ese carro de la carrera donde está la familia, el trabajo, los desafíos, de una manera bastante ordenada. Pero creo que básicamente los dos conceptos son desafiante y variado, ¿no? Esos son, creo, las dos notas de este tiempo en la carrera. Qué interesante. Bueno, pero en esa experiencia que se ha tenido durante estos 15 años, ¿cuál se podría decir que es como el reto más importante que ha asumido usted dentro de la función diplomática? Eh, Uno muy Digamos, reciente, que hablábamos antes, cuando mencionábamos un poco antes de empezar la charla, estuvimos conversando atrás de cámara, sí, y básicamente creo que fue la crisis de los varados a raíz de las restricciones a la circulación aérea internacional que impuso la pandemia, ¿no? Nosotros de un día para el otro nos encontramos con más de 2.000 argentinos en todo Colombia, buscando regresar al país en un contexto de mucho nerviosismo, de alta incertidumbre, donde tanto Perú, Chile, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, todos cerraban fronteras, mucha gente que había venido con recursos justos, digamos, para llevar adelante sus vacaciones por 10 días, 15 días, se quedaron prácticamente en la calle sin tener noción de cuándo volvían. Creo que eso eh, puso a la embajada entera, ¿no? A todo el equipo, y a mí, bueno, ahora creo la suerte porque hemos superado la crisis, pero en ese momento no lo veía como tal, quizá tanto, uno se veía de alguna manera abrumado por esa crisis, puso a toda la embajada en una tensión muy fuerte, prácticamente trabajando las 24 horas, trabajando desde los teléfonos celulares personales, debiendo exponernos en el aeropuerto, digo exponernos como estaban sí, también expuestos los parados, ¿no?
posibles contagios en el aeropuerto, en hoteles, ante circunstancias específicas de atención aquí en la embajada. Entonces, creo que desde el lado de la carrera, digamos, desde la rama consular de esta carrera que yo elegí, y muchos de las personas que están hoy presentes van a elegir seguramente, vino desde ahí, desde lo consular. Uno piensa a veces que los desafíos son la negociación de un acuerdo económico, de atender una visita presidencial al país donde uno está destinado, pero no, vino de lo que a veces se encuentra devaluado dentro de muchas carreras diplomáticas. Muchos, digamos, entran a los servicios exteriores buscando los grandes, digamos, los grandes brillos de la diplomacia multilateral, a veces Naciones Unidas, Ginebra, como le digo, ¿no? Las aperturas de mercado, negociaciones en materia de seguridad internacional, pero esto puso de relevancia la total importancia de la herramienta de atención consular y cuánto tiene que ser atendida por nuestras respectivas cancillerías. Así es. Y sea un momento para felicitarlo también pues por el trabajo que realizaron y porque se pudo resolver de la mejor manera esa situación compleja para los cientos de argentinos que estaban varados en los aeropuertos o como usted me comentaba, en diferentes zonas, inclusive zonas apartadas de nuestro país. Eh, Ministro, uno de los objetivos principales de nuestra fundación es contribuir en la preparación de personas que aspiran a ser diplomáticos de carrera, como lo habíamos mencionado. Hemos ido abriendo espacios en algunos países de la región, fundamentalmente donde se ha instituido el concurso público de méritos, que realmente en la mayoría no existe o no está por lo menos reglamentado. Nos gustaría saber cómo es la composición y el funcionamiento del servicio exterior de la nación en Argentina y de la carrera diplomática en general. ¿Cómo funciona en su país? Bueno, básicamente, digamos, la carrera diplomática existe como existe en todos los países de la región prácticamente desde el inicio de la vida independiente, ¿no? Y ahí han empezado a aparecer diferentes marcos legales que le han ido dando forma. En nuestro caso, la primera ley fue del año 1901, la primera ley fuerte, digamos, aquella que trató de regular de manera coherente la actividad. Después hubo otra normativa en la década del 40, pero llegamos finalmente a la ley 20.957 del año 1975, que establece, digamos, los fundamentos de la carrera diplomática. Si yo tengo que decir cuál es el fundamento básico, digamos, o más importante o más relevante de la carrera diplomática argentina, es el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Creo que eso, digamos, todas las academias de formación de diplomáticos, de selección primero y de formación de diplomáticos después, son el eje central de lo que digamos, después va a haber en los años posteriores de cada uno de los aspirantes en ese momento, cuando ya estén en la carrera, ya como parte del cuerpo. Como si en ese momento es cuando uno sienta las bases de su carrera. En el caso nuestro, el Instituto del Servicio Exterior es un instituto que selecciona a los aspirantes becarios. Básicamente se hace un concurso de ingreso todos los años, donde se establece un número de vacantes. En los años de mayor cantidad de ingresantes, se ha llegado hasta 50 profesionales por año. Hoy estamos en los 25, 20, dependiendo de los años. Ya, pero es variable. Sí, exactamente, varía de acuerdo, bueno, capacidades presupuestarias, Ya. necesidades funcionales. Hay momentos en los que los países se encuentran en un momento de expansión de su red diplomática, entonces obviamente necesitan más profesionales, entonces ahí depende de muchos factores. Ese concurso de ingreso tiene una vocación muy federal. La Argentina es bueno, como muchos también de los países de la región, es un país muy amplio, territorialmente hablando, entonces el concurso de ingreso se ofrece en diferentes sedes, de forma paralela y simultánea, del interior del país, en acuerdos que el Instituto del Servicio Exterior tiene con distintas universidades. Entonces, yo, por ejemplo, que soy de Córdoba, que es en el interior de la Argentina, a unos 800 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, pude estudiar en mi ciudad, pude rendir el concurso de ingreso, al menos en gran parte, en mi ciudad sin necesidad de trasladarme a Buenos Aires.
que eso creo que es un elemento muy importante. Sí, vale. Allí se rinden una serie de exámenes escritos y orales, básicamente son entre 7 y 9, dependiendo de los años, exámenes escritos, y después se pasa a un examen de aptitud diplomática, que es básicamente una entrevista con embajadores senior de la carrera y con diferentes autoridades de la Cancillería, donde, bueno, a uno lo van entrevistando digamos, para tratar de entender cuál es el perfil del funcionario y qué aptitudes tiene para estar en la carrera. Una vez que los funcionarios, perdón, los aspirantes en ese momento rinden esas materias o esos exámenes, se conforma un orden de mérito y los primeros 20, 25, 50, 30, es decir, de acuerdo a la cantidad de vacantes, ingresan al Instituto del Servicio Exterior y allí hay 2 años de estudios donde por un lado se trabaja en aspectos, digamos, formativos generales, economía, derecho, historia, teoría de las relaciones internacionales, y por otro lado se trabaja en la formación práctica de las actividades, digamos, de las skills que nosotros necesitamos cuando nos vamos al exterior, básicamente administración de recursos humanos y presupuestaria, negociaciones internacionales, aspectos relacionados con asuntos consulares, promoción comercial. Entonces, se trata de dar una formación lo más integral posible, que finaliza luego, al final del cursado, que son de 2 años, y donde de haber aprobado todos los cursos, somos asignados a algún área en particular de la Cancillería, de acuerdo a las necesidades funcionales que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores y de acuerdo al perfil de cada uno de los ingresantes. Ahí básicamente, bueno, desarrollamos nuestra actividad en la Cancillería, llevando, digamos, distintos tipos de responsabilidades, y en nuestro caso, con un mínimo de 2 años en funciones en el país, ya estamos en condiciones de salir trasladados al exterior. Todos los años se llevan adelante convocatorias, obviamente cuando se van cumpliendo los plazos de estadía en el exterior, que van entre 4 y 6 años, dependiendo para cada tipo de destino. Obviamente los que tienen ¿Tienen que opciones volver dejan una vacante y allí nosotros podemos anotarnos y hacer un concurso, digamos, por esa vacante en el exterior. ¿Tienen Eh, opciones de elegir los destinos o son sí, asignados? ¿Sí? sí, a ver, en términos generales creo que el sistema da la posibilidad para que nadie vaya a un lugar donde no quiere. Eso no implica que si hay necesidades de servicio determinadas, bueno, Sí, lo algún que veo. otro pueda llevar, digamos, a tener que cumplir funciones en un lugar que primariamente no era el que eligió. De hecho, en cada postulación nosotros tenemos que marcar un máximo de 10 lugares a los Ah, ok. cuales tenemos intención de ir. Entonces, Eso no allí, sucede en todos digamos, los casos. obviamente, claro, hay, digamos, uno, digamos, tiene la opción de poner muchas opciones y en general se respeta la voluntad. Obviamente que si hay necesidades de, como te digo, de enviar gente a un lugar específico y no se llena por alguna razón, bueno, se da un proceso en el cual se le ofrece a distintos funcionarios y siempre hay alguno que acepta. Es decir, nadie va finalmente a un lugar donde no lo desea. Eso es un poco más o menos la estructura. Después, obviamente, tenemos, digamos, un sistema de escalafón. Nosotros ingresamos con el rango de secretario de embajada y cónsul de tercera categoría, y se asciende por otras 6 categorías, que son secretario de segunda, secretario de primera, consejero de embajada, ministro de segunda categoría, ministro de primera, que eso es un rango que muchas carreras no tienen, es decir, el ministro solamente es ministro Son consejero las y no hay. plenipotenciarios. Exacto, y no hay otro, y después ya se asciende a embajador. Ya. En Y en su realidad, en los caso, primeros, en su caso está de primera, o ministro de primera, de segunda. en nuestro caso, yo soy ministro de segunda, todavía por delante me queda ser ministro de primera, y en algún momento de la Claro, apenas vida, lleva 15 años. digamos, así es. Entonces, los primeros rangos, digamos, los de secretario de embajada y consejeros, uno asciende, digamos, con el cumplimiento de una determinada cantidad de requisitos académicos y laborales, por decirlo así. Entonces, digamos, todos los años, o sea, en cada momento que hay que ascender hay que rendir exámenes, hay que acreditar conocimiento de idiomas, siempre un idioma adicional y en niveles crecientes.
Cuando uno asciende de consejero a ministro, por ejemplo, tiene que presentar una tesis sobre algún tema en particular que tenga interés para la política pública, la política exterior de la República Argentina. Y después los otros ascensos, es decir, ya para ascender a, digamos, a ministro de segunda, ministro de primera y ministro de primer embajador, se requiere ya el acuerdo del Senado. Obviamente tener todos los requisitos académicos y laborales cumplidos, no tener sanciones disciplinarias, por ejemplo, y tener el acuerdo del Senado de nuestro país para hacerlo. También puedo mencionar que hay... Tanto para diplomáticos de carrera como para diplomáticos políticos. Es No, ahí necesario hay un elemento... la autorización del legislativo, ¿sí? Sí, pero, digamos, hay una cuestión adicional que me gustaría marcar, que es que la ley del servicio exterior y algunos decretos reglamentarios posteriores marcan que solamente hay un cupo para 25 embajadores de fuera de la carrera, es decir, nominados políticamente. Y el único rango de la carrera que puede ser ocupado por personas que no son de la carrera es el rango de embajador, o la función de embajador en el exterior. Okay. Y Pero ese espacio... Permítame, ya conversamos sobre ese tema, que eso es otro de los puntos que Sí. quisiera tratar en este conversatorio, pero antes, que no se me escape una pregunta por si hay argentinos, personas que tienen el interés de presentarse al concurso. eh, Quisiera que usted les pudiera dar alguna sugerencia o qué recomendación, qué le diría usted a una persona que quiere presentarse al próximo concurso. Tengo entendido que en este momento, como sucede en la mayoría de los países, pues los concursos están aplazados, pero pues, una vez se renueve el concurso, ¿usted qué sugerencias o qué recomendaciones le podría dar a la persona que aspira a ingresar al servicio exterior de la nación? Yo creo que sobre todo ejercitar la fuerza de voluntad. Eh, los exámenes no son imposibles, digamos, todos los que han cursado una carrera universitaria en el ámbito de las ciencias sociales, digo, relaciones internacionales, ciencia política, derecho, economía, que son en general las carreras que nutren la carrera diplomática, digamos, han pasado por exámenes similares, pero digo, la fuerza de voluntad es importante porque generalmente estos exámenes hay que prepararlos muy rápidamente, es decir, en un tiempo determinado, y rendirlos en un tiempo determinado, donde a veces no hay demasiada, digamos, espacio para relajarse. Entonces, por eso digo que la fuerza de voluntad es importante para llevar adelante la lectura, el estudio y el conocimiento de todas las asignaturas, de tener una técnica de estudio que le permita a uno, digamos, tener los conocimientos a flor de piel y estructurarlos a la hora de recibir las preguntas y de tener la necesidad de demostrar lo que uno sabe. Y después, para la carrera, digamos, para los que obviamente, digamos, ingresen y tengan éxito en ese primer objetivo que es ingresar a la carrera, después mucha flexibilidad. Las carreras son muy largas, es decir, cuando uno entra entre los 25 y 35 años en promedio, entiendo que los funcionarios diplomáticos ingresan en los diferentes países, quedan por delante unos 30 años, dependiendo de los sistemas pensionales de cada país y los regímenes, quedan unos 30 años de carrera. Entonces, mucha flexibilidad y mucha paciencia. Cuando uno tiene una carrera tan larga, y esto fue un director de personal, que era un embajador senior que nos tocó en el momento que nosotros ingresamos, nos dijo algo que a mí me quedó grabado y a toda mi generación le quedó grabada, que es que la carrera diplomática es una maratón. Si uno corre una maratón como corre una carrera de 100 metros, no termina la maratón. Entonces, una vez que uno ingresó, tuvo la fuerza de voluntad y tuvo la dosis de suerte necesaria para ingresar a las diferentes academias diplomáticas, queda por delante un largo trabajo que tiene que ser encarado con mucha seriedad, con mucha flexibilidad y con mucha paciencia, con mucho sentido de trabajo público, digamos, para el Estado. El Estado es la nación, digamos, en este sentido representa
a la nación políticamente organizada, son nuestros ciudadanos por los cuales, digamos, estamos allí. Habrá diferentes gobiernos con los cuales podremos estar o no de acuerdo, pero tendremos que trabajar con ellos porque somos funcionarios del Estado y no nos corresponde a nosotros, vamos, tomar, al menos en los diplomáticos que no están en funciones directivas o de alta gerencia en cada una de las cancillerías, llevar adelante. Así que, digamos, mucha flexibilidad, mucha paciencia, mucha regulación de fuerzas, mucha capacitación permanente, el mundo cambia. Cuando yo ingresé no se hablaba de ciberdiplomacia, de diplomacia científica, de webinars, de nada de eso, y hoy en día trabajamos con eso. Entonces, si no entendemos hacia dónde va el mundo y qué tenemos que hacer para estar preparados, para estar a la altura de ese desafío, y probablemente nos quedemos por la mitad del maratón, ¿no? Claro, esa capacidad de cambio y adaptación a nuevas realidades, a nuevos contextos y contextos en dificultades como el que vivimos actualmente. Bueno, retomando el punto anterior, en donde charlábamos sobre digamos, sobre los cargos diplomáticos, tanto de carrera como los políticos, yo quisiera preguntarle qué conocimiento tiene usted de cómo está distribuido ese reparto en Argentina. Por ejemplo, en el caso de los embajadores, cómo se da ese contrapeso entre embajadores profesionales y embajadores políticos. Recientemente vi algunas críticas que hacían pues, respecto a recientes nombramientos políticos de embajadores argentinos en países muy importantes de la región, como en México, como en Brasil, por ejemplo. Bueno, como había alcanzado a decirte antes, Daniel, la ley del servicio exterior, digamos, establece que todas las funciones en embajadas y consulados en el exterior son, digamos, son para los diplomáticos de carrera. Pero Hay un artículo que marca que hay una excepción, que es que en aquellos, digamos, que está abierta la posibilidad de nombrar embajadores, designar embajadores en determinados países, a discreción del presidente, obviamente es una política que está en sus manos, a personas que por su calidad profesional, por sus antecedentes o digamos, por el impacto esperado de su gestión en el país al que se lo quiere designar, puede ser designado y tiene el rango de embajador, pero no pertenece a la carrera diplomática. Eso lo marca la ley de 1975. Después, en los años 90, hubo un decreto presidencial que marcó que hay un límite para el número de embajadores que vengan de afuera de la carrera diplomática, y ese es un número de 25. Imagínense que si tenemos en cuenta que la Argentina tiene unas 120 oficinas en todo el mundo, entre embajadas, consulados generales, centros de promoción comercial, es un número bastante, digamos, lógico, ¿no? Digamos, no es un número digamos, que ocupe un número alto de vacantes en las sedes diplomáticas en el exterior. Y no solo, digamos, es importante esa restricción, digamos, para formamos parte de la carrera diplomática, del número de embajadores, sino que es que los cargos hacia abajo, en el escalafón, de cónsul, secretario de embajada, etcétera, dentro de cada embajada y consulado, ahí no hay nominaciones políticas, eso está cerrado, no hay posibilidades. Eso creo que es diferente en distintos países, pero bueno, yo creo que de todas maneras la ley y el decreto en ese sentido son sabios, porque la verdad es que hay destinos donde hay veces que hay personalidades que pueden cumplir mucho mejor que un funcionario de carrera, digamos, sus funciones, sean personas que tienen amplio conocimiento internacional, exgobernadores, expresidentes que han estado como embajadores en otros lugares. Entonces, lo que quiero decir es que hay que ser, digamos, equilibrado en esto. Nosotros, digamos, tenemos la suerte y el privilegio, por un lado, y la responsabilidad por el otro, de tener digamos, a nuestra disposición, si se quiere, toda la red diplomática y consular
Argentina, tenemos la responsabilidad como funcionarios de carrera de gestionarla y de estar a la altura de ese desafío, y cuando toca trabajar con un embajador que no es de la carrera, hacerlo de la mejor manera posible. Nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia tuvimos un embajador designado políticamente, es decir, dentro de este cupo de 25, que el día 10 de diciembre del 2019, cuando cesó el gobierno del presidente Macri e inició el gobierno del presidente Fernández, él cesó en sus funciones, y por eso yo quedé encargado de negocios hasta que se designe el nuevo embajador. Nos agarró la pandemia en el medio y todas las restricciones, y por eso yo continúo aquí. Pero, digamos, son 25, solo embajadores, no el resto de los funcionarios, y son nombrados y cesan por el mismo embajador, por el mismo presidente que los nombra. Bueno, bien. Bueno, ahora pasemos a la segunda fase de esta aula, y es entrar a conversar ya lo concerniente a las relaciones bilaterales entre Colombia y Argentina. Ministro, ¿nos podría usted contar un poco de la historia de estas relaciones? Si usted conoce de momentos en donde hayan existido dificultades, momentos críticos o diferencias diplomáticas significativas entre estas dos naciones. No, empiezo por el final. La verdad es que es una relación que no ha tenido diferendos serios. Obviamente son dos países que han tenido recorridos históricos de diferente tipo en la región. La Argentina sufrió dictaduras militares, Colombia sufrió un conflicto armado, digo, para hablar de los últimos 50, 60 años de las historias de los dos países, y esas condiciones de la vida interna de cada país muchas veces ha hecho que nuestros países estuvieran en sintonías diferentes, ¿no? En materia de política regional y de política exterior. De todas maneras, digamos, en ese contexto tengo que decir que todas esas diferencias que han habido, o esas formas distintas a veces de enfocar la política regional, han sido, digamos, cursadas y gestionadas en el ámbito de la conciencia básica de que se trata de dos naciones hermanas, compartimos un destino común del continente latinoamericano, y así lo entendemos. Vos nombraste cuál fue el inicio de las relaciones diplomáticas entre ambos países, fue en 1823, era un contexto en el que los países recientemente independizados estaban necesitados de reconocimiento internacional y de armar entendimientos, ¿sí?, ante la posibilidad de retroceder en ese camino de independencia que cada uno había tenido. Entonces, ese es un poco el sentido de una misión que un representante de Santander lleva adelante y firma el acuerdo que tú mencionaste con Bernardino Rivadavia, que en ese momento era gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero encargado de las relaciones exteriores del gobierno de las Provincias Unidas, del Río de la Plata, que era la forma política, la forma de organización política que se había elegido en ese momento. Y básicamente, digamos, el siglo XIX transcurre sin demasiado movimiento hasta que en 1880, 1881, como fruto de la guerra que en ese momento había entre Chile, Perú y Bolivia, había, digamos, dentro del continente digamos, una agitación que hizo que la política latinoamericana volviera, digamos, a prestarse atención de ambos lados, y ahí Argentina abrió su primera legación en Bogotá, su primera misión diplomática en 1881. Ahí hay un elemento muy interesante para el que le guste la historia, que es que el primer embajador argentino aquí fue Miguel Cané. Miguel Cané fue un miembro de lo que se conoce en Argentina como la generación del 80. Digamos, en ese momento fue, digamos, obviamente formaba parte de la generación del 80, pero hundió sus raíces en lo que se conoció como la generación del 37, fue parte de una generación de hombres de una vocación universal muy grande, de un fuerte patriotismo y de un entendimiento enciclopédico del funcionamiento del mundo. Y escribió un libro que se llama En Viaje, que relata desde el momento en que él desciende en Barranquilla y remonta el Magdalena hasta Bogotá y cuenta los 2 años de vida aquí en Bogotá. Y hay cosas como, por ejemplo, cuenta cómo era el salto del Tequendama en ese momento, o cuenta cómo era la política colombiana en ese momento, o sea que creo que para el que tenga
para el que tenga interés de entender un poquito de cómo funcionaba la Bogotá, la Colombia en aquel momento y la relación con Argentina, hay, digamos, unas perlas muy interesantes para leer en ese libro que se consigue en internet de manera gratuita. Ya forma parte, los derechos de autor han prescrito y forma parte de la biblioteca de acceso público. Así que yo Una lo referencia recomiendo. interesantísima. Sí, 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 así es. Y después, recién en 1941, los dos países abren sus respectivas embajadas. Argentina tuvo intermitentemente la delegación aquí en Colombia, y en 1941 ambos países la elevan a rango de embajada. Yo diría que no es hasta la década del 60 cuando empieza a haber visitas presidenciales, una mayor cantidad de acuerdos que van marcando cuál es el interés y le van dando contenido a la relación bilateral, que es cuando, digamos, ahí empezamos a ponerle fuego, digamos, a la relación bilateral. Hasta la década del 60, te diría que eran relaciones, digamos, formales y no necesariamente digamos, con mucho contenido. Obviamente que sí había un contenido y un trabajo muy fuerte en, digamos, cuestiones como lo que era la Sociedad de las Naciones en su momento, el nacimiento de las Naciones Unidas, los primeros activos de multilateralismo y de regionalismo con las conferencias panamericanas, pero desde el punto de vista estrictamente bilateral, yo creo que es allí, alrededor de los años 60, cuando empezamos a tener una agenda con contenido importante. Y da un salto cualitativo y cuantitativo muy fuerte hacia fines de la década, durante la década del 90 y hacia fines de la década del 90, principios del 2000, que es cuando Colombia ingresa como Estado asociado al Mercosur. Creo que esa asociación y esa determinación política de formar parte de ese grupo de países tracciona un montón de otros aspectos de la política bilateral y ya entramos en estos 20 años del siglo XXI en una relación diplomática con todos sus aspectos, ¿no? Política, económica, comercial, cultural, muy madura y con muchos aspectos compartidos. Ese es un poco digamos, el contexto de la historia. A pesar de alguna distancia en cuanto a las ideologías políticas, estamos en lo corrido del nuevo milenio. Me refiero pues, a la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y en Colombia, pues, de los gobiernos de derecha. Sí, pero, digamos, Más a allá pesar digamos, aún teniendo en cuenta esas diferencias, de, creo que, como te decía, la institucionalización creciente de la agenda bilateral, en la cual el proceso de Mercosur y asociados, el acuerdo de complementación económica número 59 primero y el 72 después, los mecanismos digamos, temáticos que se llevan adelante en la agenda bilateral, hacen que haya una institucionalización basada en el reconocimiento, primero, como te decía, del destino continental común, que somos naciones hermanas, y las diferencias que puedan existir son, digamos, manejadas sí. digamos, en ese contexto, ¿no? De entendimiento básico y de enfoque serio de la política bilateral. Bien. Y pasando, digamos, ya a la actualidad, ¿cuáles serían esos principales programas que se trabajan ya de acuerdo a esa institucionalidad y a esos avances? ¿Cómo está la agenda común, los programas en estos momentos? Y no sé si hay algo especial que tenga que ver con el tema de la pandemia. Bueno, básicamente los mecanismos son, digamos, mecanismos de conversación y mesas de trabajo que periódicamente se reúnen, sientan objetivos de trabajo conjunto y se van desarrollando acciones en el marco de esos planes de trabajo que son acordados periódicamente. Nosotros básicamente tenemos mecanismos en temas como drogas, tanto lo que tiene que ver con lucha contra el narcotráfico como enfoque de salud pública, ¿no? Y de lucha contra las adicciones.
trabajo en materia de derechos humanos, que ha sido muy activo en los últimos años, trabajo en materia de trata de personas, que es digamos, un aspecto que también el continente americano y los países latinoamericanos están sufriendo mucho en los últimos años. Tenemos un mecanismo de cooperación técnica, que es también muy activo y que le da un contenido muy grande, muy sustancioso a la agenda bilateral. Después, en todo caso, podemos hablar un poquito de eso. Tenemos un mecanismo de defensa, de asuntos de defensa, ¿sí? Donde hay intercambios entre los ministerios de esa cartera y las Fuerzas Armadas, en materia de capacitación, transferencia de conocimientos y demás. Tenemos un programa de cooperación antártica muy relevante, al que Colombia le da mucho énfasis, y a la Argentina está encantada de poder abrir, por ejemplo, sus bases antárticas para investigación científica marina, climática, geológica, aparte de científicos colombianos. Tenemos un mecanismo de coordinación política, además, que permite que los vicecancilleres se reúnan periódicamente para hacer un monitoreo de toda la agenda. Tenemos digamos, una comisión administradora del Acuerdo de Complementación Económica número 72, que es, digamos, el mecanismo que los países del Mercosur tienen con los países extra-Mercosur, o los países asociados, donde se hace un monitoreo del comercio, donde se negocian generalmente, también de manera periódica, diferentes necesidades que los países tienen. Eso es un mecanismo absolutamente activo. Y después, digamos, aspectos que se van dando, obviamente de acuerdo al momento, que hemos trabajado mucho en algún momento sobre economías creativas, hemos trabajado mucho en algún momento sobre aspectos de relación de promoción cultural, aquí en la Argentina, en asociación también con instituciones tanto públicas como privadas y del tercer sector colombianas. Entonces, yo diría que hay un esquema, que son todos estos temas que yo estoy mencionando, que están institucionalizados, que digamos, funcionan como mesas de trabajo permanentes de intercambio, y obviamente, posterior, digamos, de manera paralela a eso, temas que van teniendo importancia, digamos, en relación con el avance de los tiempos, con los intereses de los países, que muchas veces pueden materializarse en mecanismos permanentes y muchas veces no. Así, por ejemplo, el año pasado estuvimos trabajando bastante en un tema de hidrovías. Colombia tenía mucho interés en conocer cómo funcionaba el mecanismo de gestión de la hidrovía Paraguay-Paraná, el impacto que tiene eso en el comercio exterior y en las economías regionales de la Argentina, para tratar de entender cómo estructurar los proyectos de navegación del río Magdalena. Entonces, bueno, eso fue algo que, digamos, no se institucionalizó como un mecanismo permanente, pero bueno, tuvo su razón de ser y su principio y fin en unos objetivos muy cortos y muy rápidamente estructurados. Lo mismo pasó, por ejemplo, digamos, en un brote de aftosa que hubo hace 2 años aquí en Colombia, donde rápidamente hubo una misión técnica de expertos argentinos de lucha contra la aftosa que vinieron a trabajar aquí durante unas cuantas semanas, codo a codo con sus pares del ICA colombiano. Y tampoco se institucionalizó, pero quiero decir, estamos todo el tiempo trabajando en esa agenda. Mencionaba usted hace un momento que nos correspondió vivir el mundo de la ciberdiplomacia. ¿Cree usted que realmente se hará efectiva en el corto plazo? Digamos, en su país, ¿qué lineamientos tienen frente al manejo de los asuntos diplomáticos, por ejemplo, en los medios digitales? ¿Son ustedes autónomos de publicar, de manejar, por decir, sus redes sociales, su comunicación con los ciudadanos? Sí. Básicamente todas las embajadas y consulados están habilitados para tener el tipo de comunicación que consideren necesario y conveniente con el lugar donde se encuentran, con sus ciudadanos, con la sociedad civil, las empresas del lugar donde la embajada o el consulado desarrolla sus trabajos, en el marco de unos lineamientos claros, ¿no? De imagen institucional, de tipo de mensajes, de tener muy claro, y creo que eso es algo central en esta época de la ciberdiplomacia, la división entre los aspectos personales de los funcionarios en redes sociales, en los medios digitales, con los aspectos institucionales. Digamos, uno ve
muchos actores, básicamente en los medios digitales, donde a veces no queda claro si están hablando en nombre de su país, si hablan a título personal. Muchas veces los vemos a muchos de estos actores de alguna manera empujando los límites de la práctica diplomática tradicional, ¿no? Porque obviamente al no existir una mediatización institucional, sino que la comunicación es directa entre un embajador, por ejemplo, una embajada y un grupo de interés del país donde se encuentra esa embajada establecido, estamos haciendo un nuevo tipo de diplomacia, evidentemente, que entiendo que, digamos, en los próximos años va a ir tomando forma. Vamos a ir realmente entendiendo cuáles son las herramientas, digamos, más efectivas y cómo hay que manejarlas, y cómo adaptar eso a ciertos principios que puedan parecer antiguos y que puedan parecer perimidos por el paso del tiempo, creo que hacen a la síntesis o, digamos, a la esencia misma de la práctica diplomática y que no pueden ser vulnerados. O sea que creo que hay que aprovecharlos con toda su potencialidad, pero teniendo en cuenta que hay una diferencia entre un embajador y un popstar, ¿no? Y muchas veces eso da la sensación que no queda claro. Pero bueno, digamos, creo que es algo nuevo que va a ir decantando con el tiempo. Estamos un poco lejos de los ciberembajadores, en estricto sensu. Como hermana de la diplomacia, de esta diplomacia tecnológica, ha surgido también la necesidad de ver a la diplomacia científica, que serviría, por decir, como un mecanismo prioritario en estos momentos en el contexto sanitario actual. Por ejemplo, en el caso de las vacunas. ¿Qué opina usted al respecto de esta relación y esta nueva, o no nueva, porque en realidad ha existido, pero de la relevancia que ha adquirido recientemente la diplomacia científica? Y bueno, yo creo que la diplomacia científica se ha transformado en un deber, ¿no? En un deber de nuestros estados. Eh, Digo, lo hemos visto en todos los espacios de diálogo de líderes internacionales en relación con la pandemia. Hemos visto diferentes tipos de alocuciones en este sentido. Es decir, ante un tamaño de desafío como el que tenemos, un desafío que no reconoce fronteras y que son muy pocos los países que tienen todos los medios soberanos, digamos, o en su manejo soberano para enfrentarlos. Son básicamente los países desarrollados, y no todos ellos. Necesitamos más que nunca de la cooperación y del entendimiento entre países. Entonces creo que hay un campo, que es el de la diplomacia científica, que va a tener que ser trabajado de una manera, digamos, como hace un tiempo atrás se comenzó a trabajar el de la diplomacia pública, digo, relacionado con lo que hablábamos recién de la ciberdiplomacia. Digamos, primero costó, primero no se entendió, pero después todos nos dimos cuenta que era imposible llevar adelante nuestra tarea, digamos, sin establecer mecanismos de diplomacia pública, mostrarle a la gente qué es lo que hacemos, que el contribuyente entienda qué es lo que se hacen con sus impuestos, cuál es la relevancia de la función de las embajadas y los consulados en el exterior. Eso, digamos, fue un desafío de la década pasada. Creo que el desafío de los años que vendrán es el de entender cómo trabajar para enfrentar este tipo de desafíos que tenemos ahora, como la pandemia. La Argentina, sin embargo, ya hace unos 20 años, viene desarrollando, en asociación entre la Cancillería y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de nuestro país, que ya tiene unos cuantos años de existencia, una política de diplomacia científica muy grande. De hecho, por ejemplo, ya en la década del 80, la Argentina y Brasil, por ejemplo, establecieron el Centro Argentino-Brasileño de Biotecnología. El acervo que hay en esos 30 años de trabajo conjunto en materia de biotecnología es importantísimo. Tanto es así que se abrió, por ejemplo, el mismo modelo para trabajar con Brasil en materia de nanotecnología. Es decir, tenemos un centro de trabajo conjunto en nanociencias y nanotecnología.
nos fue también con Brasil en esos modelos que se amplió para trabajar en materia de nanotecnología con México y con Sudáfrica, por ejemplo. Digo, para darte una idea de cómo hay espacios para comenzar a trabajar en aspectos incluso que no tienen solo que ver con aspectos relacionados con la medicina o con la salud pública. ¿Sí? Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología argentino, durante la última década, ha desarrollado concursos públicos binacionales para diferentes países para que científicos de las comunidades científicas de ambos países presenten proyectos conjuntos de investigación y sean financiados por dos de los principales fondos que tiene nuestro ministerio. Uno es el FONCIP y uno es el FONTAR, para distintos tipos de investigaciones. Pero así, por ejemplo, ha habido investigación conjunta en materia de medicina, biotecnología, ciencias de la computación, entre Argentina y prácticamente la totalidad de los países de la región latinoamericana, incluido Colombia. Creo que son mecanismos que, digamos, se hicieron con un objetivo claro, pero que ahora van a tener que ser revisitados, ¿no? Evidentemente hay que fortalecerlos y reorientarlos hacia este problema que tenemos todos, ¿no? Sí, qué bueno sería darle una nueva mirada a esa relación entre los dos países en el ámbito de la cooperación científica. Sin duda. Aprovecho para consultarle cómo está en estos momentos la situación de la pandemia en Argentina, cómo lo ve desde su perspectiva, cómo se ha manejado. Bueno, básicamente nosotros, digamos, para ofrecer una comparación, hasta mediados del mes de junio, Argentina y Colombia venían muy parecidos. En tanto a cómo se inició la pandemia en nuestros países, a cómo fue la evolución de enfermos y de muertes, y cómo fueron las políticas que ambos países llevaron adelante para enfrentar la pandemia. En un momento hablábamos con el embajador colombiano en la Argentina y decíamos, ¿será que nuestros presidentes están hablando y se están poniendo de acuerdo y nosotros no sabemos? Porque Alberto Fernández establecía un tipo de restricción y a los 2 días el presidente Duque hacía lo mismo. A los 15 días el presidente Duque establecía una medida y al día siguiente venía. Pero claro, digamos, forma parte de que somos dos países muy similares en muchos aspectos, no solo cómo se dio la enfermedad aquí, sino con las herramientas que tenemos a partir de nuestros estados, así que seguimos ese camino paralelo. Sin embargo, lamentablemente Colombia, a mediados de junio, hubo un pico de casos y nosotros hoy estamos en unos 162.000, 165.000, ya con los números de hoy, enfermos, con, digamos, unos 4.000 y 7.000 casos nuevos por día. Estamos un escaloncito por debajo de Colombia y con una tasa de mortalidad un poco más baja también que Colombia. Sin embargo, nosotros tenemos un aspecto diferente, que es que básicamente un 90% de los casos de coronavirus en la Argentina están centralizados en lo que es el área metropolitana de la ciudad y el Gran Buenos Aires, mientras que aquí Bogotá y área metropolitana concentra un poco más del 30% de los casos. Por suerte la Argentina, digamos, el resto del país estuvo bastante bien controlado, con muy poquitos casos, y lamentablemente en la última semana se han empezado a ver brotes pequeños por ahora en diferentes puntos del país que esperemos que puedan ser encapsulados de esa manera. Ahora, más allá de estos aspectos que tienen que ver con digamos, con la enfermedad, creo que digamos, la economía argentina, tanto como la economía colombiana, están digamos, en un proceso de tensión máxima. La caída económica en nuestro país entre marzo y mayo, por ejemplo, se perdieron 280.000 empleos formales, es decir, registrados. No hay registros, obviamente, del impacto en la economía informal, que en los países latinoamericanos es tan fuerte. Y creo que tenemos, digamos, un desafío enorme en materias de políticas públicas. El sistema de salud argentino siempre se ha caracterizado por ser un sistema universal y de alta prestación, es decir, la salud es gratuita en la Argentina para cualquiera, incluso para turistas o extranjeros que recién llegan a vivir en Argentina, digamos, residentes.
y con un grado de penetración en diferentes lugares del país muy, muy fuerte, pero aún con esa condición de fortaleza histórica, estamos, digamos, acercándonos a escenarios donde en fines del mes de agosto podamos estar llegando a un 90-95% de ocupación de las camas de terapia intensiva, que hoy están en un 65-70%. Entonces creo que los desafíos, más allá de los diferentes puntos de partida, los desafíos que tiene Argentina y Colombia son muy parecidos, y obviamente, lo dijo nuestro presidente, lo dijo el presidente Duque, de esta no se sale solo. Es decir, no salimos Argentina o Colombia o Ecuador o Brasil con sus herramientas, porque es una ola, la pandemia, que nos pasa por encima, y así como nos pasó con la crisis de los varados, donde la embajada al principio no tenía las herramientas para atender semejante crisis, nuestros estados, cuando se inició la pandemia, claramente no estaban, digamos, con todas las herramientas a mano para enfrentarlas. Obviamente tuvieron que pasar los meses, tuvieron que pasar las semanas, tuvo que haber una inyección muy fuerte de recursos públicos en ambos países para duplicar o triplicar en algunos casos las capacidades del sistema hospitalario, para entender cómo funcionaba la circulación del virus, para entender qué tipos de medidas de restricción eran las que había que aplicar, y ahora creo que ya estamos un poco mejor. Pero el futuro es tan incierto, y lo que nos enseñan las semanas que han pasado nos deja tanta incertidumbre, que creo que vamos a tener que estar muy atentos y, con, digamos, con todas las herramientas a disposición, nacionales, regionales y globales, muy, muy prestas. Bien. De otro lado, hay un tema de abordaje casi que obligatorio, y tiene que ver con las Malvinas. Ministro, ¿usted nos puede comentar algo sobre la posición oficial o actual de Argentina frente a la soberanía de las Islas Malvinas? ¿Cuál cree que sea, por ejemplo, la motivación de que el Reino Unido no quiera retomar las negociaciones diplomáticas para poner fin algún día a este diferendo? Bueno, es un tema complejo, ¿no? Bastante. Y largo, con muchas aristas, con muchos elementos, digamos, que se abren del tema principal. Pero yo te diría que básicamente la posición argentina está basada sobre algunos pilares, digamos, muy consolidados. El primero de ellos te diría que es el de los títulos históricos que la Argentina tiene sobre las Islas Malvinas, las Islas Georgias y las Islas Sandwich del sur, más todos los espacios marítimos circundantes, que cualquiera que vea un mapa de la amplitud que tienen todos esos territorios, digamos, no tanto insulares, pero sí los marítimos correspondientes, se va a dar una idea del alcance que tiene la disputa. Pero básicamente, digamos, esos títulos históricos están basados en, digamos, el primero, el descubrimiento español en el siglo XVI. En segundo lugar, más de 30, creo que 32 gobernadores nombrados por España para las Islas Malvinas, lo cual marca que había un ejercicio de la soberanía no solo desde el punto de vista jurídico, sino también práctico, efectivo, y una serie de actos y de acuerdos internacionales llevados adelante por España durante todos esos años, que dejaron claro que cuando Argentina, o en el primer momento las Provincias Unidas del Río de la Plata, se independizan, hereda esos títulos por el principio que, bueno, todos nosotros, digo, los que estamos aquí, mal que mal conocemos, porque lo hemos estudiado en Derecho Internacional, que se llama Uti Possidetis Iuris. Es decir, todos los territorios que pertenecían a la corona británica pertenecen, con sus diferentes divisiones internas, a los países recientemente independientes. Así la Argentina toma posesión de las islas, designa gobernadores, establece una comandancia general, digamos, manda licencias de pesca y de explotación ganadera, por ejemplo, en las islas, hasta que en 1833, en un tiempo de paz, hay un acto de fuerza en el que una fuerza naval del Reino Unido llega a las Islas Malvinas, toma preso al gobernador, lo pone en un barco y lo devuelve junto con la población que allí había a Buenos Aires. Desde allí en más,
digamos, durante todo el siglo XIX y hasta la década del 50 del siglo XX, la Argentina ha protestado y ha llevado adelante declaraciones de no reconocimiento de esa situación y ha considerado ese acto como un acto de fuerza, y la ocupación derivada de ese acto de fuerza una ocupación ilegítima. A mediados de los 50, en realidad hacia los 60, la disputa empieza a tener lugar en Naciones Unidas, es decir, un tratamiento de la disputa de soberanía en Naciones Unidas. Naciones Unidas reconoce a la cuestión Malvinas como una cuestión colonial, ¿sí? Reconoce que Gran Bretaña es una potencia colonial en las islas, reconoce que existe una disputa, y lo más importante de todo, llama a las partes a negociar, a sentarse y a discutir una solución para una salida pacífica. Gracias a ese pedido que hace Naciones Unidas, con amplio respaldo de la comunidad internacional, durante toda la década del 60 y la década del 70, la Argentina y Gran Bretaña se sientan y ensayan salidas que de alguna manera terminaban reconociendo la soberanía argentina en las Islas Malvinas. Propuestas de condominio, propuestas de cesión de soberanía a largo plazo, digamos, algún tipo de administración conjunta del territorio durante un tiempo, hasta que la Argentina se hiciera cargo de la administración completa. Lamentablemente, en 1982, la guerra pone un paréntesis en esto, pero digamos, aquí es, digamos, un elemento importante para marcar que para la Argentina la guerra no cambia la naturaleza de la disputa. Es decir, si sigue habiendo un acto de fuerza en 1833 que sacó a las autoridades legítimamente constituidas, sigue habiendo un reconocimiento de parte de Naciones Unidas de que hay una disputa de soberanía, es decir, la guerra no solucionó ningún tipo de disputa, que es algo que el Reino Unido parece considerar. Hoy, básicamente, no me corresponde a mí, pero digo, ya que me lo preguntaste, digamos, te cuento que básicamente el Reino Unido lo que establece como núcleo de su posición es el principio de libre determinación de los habitantes de las islas. La Argentina considera que ese principio no es aplicable a la situación, en primer lugar porque todos aquellos que estudiaron Derecho Internacional saben que en Derecho Internacional la noción de pueblo tiene unos aspectos muy, muy claros, muy sencillos, pero muy presentes, que no están presentes en la población que habita las Islas Malvinas, básicamente porque es una población implantada, es decir, es el fruto de una ocupación ilegítima que sacó en un barco en 1833 a los pobladores que había en ese momento, y además porque las propias Naciones Unidas, y no por este caso, en la resolución 1514 del año 1962, establece que, digamos, cualquier principio de libre determinación no puede ir en contra de la integridad territorial de los estados. Entonces, desde que la integridad territorial argentina está afectada desde 1833, no habría principio, digamos, no habría base para aplicar el principio de libre determinación. En ese contexto, digamos, hoy la Argentina tiene una posición irrenunciable, está marcada por nuestra Constitución Nacional, hay una cláusula dentro de la Constitución Nacional que establece que la cuestión Malvinas es absolutamente irrenunciable en reconocimiento de los derechos soberanos argentinos, y en esa base la Argentina trabaja muy fuertemente en foros internacionales, ustedes lo verán, todos aquellos que estudian y que observan la realidad internacional, la OEA, el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, el Mercosur, la CELAC, en su momento la UNASUR, organismos regionales temáticos, CELAC China, la Cumbre de América del Sur y países árabes, la Cumbre de América del Sur y países de África, todos reconocen que hay una disputa, digamos, en todos esos ámbitos se reconoce que hay una disputa de soberanía y se llama a las partes a negociar. Hoy lo que Argentina le pide al Reino Unido es sentarse a negociar soberanía, y es lo que el Reino Unido se niega a hacer desde hace ya muchos años. Simplemente marcarte que, digamos, esto, y acá viene la parte, digamos, que por detrás de una disputa de soberanía, es decir, no estamos hablando solamente de títulos jurídicos, estamos hablando de
una porción de territorio marítimo y una porción de territorio terrestre, valga la redundancia, muy importante, con ingentes recursos. Es decir, hoy, digamos, la pesca, a través de las licencias que otorga el gobierno ilegítimo de las Islas Malvinas, afecta seriamente las poblaciones de peces, calamares, de todas estas especies que tanto valor económico tienen, afecta la pesca en Argentina. Por eso, por ejemplo, ayer mismo el Senado aprobó, le dio media sanción a una ley que eleva la multa que la Argentina le cobra a las empresas extranjeras que pescan en aguas las cuales Argentina tiene derechos soberanos. Y por otro lado, tiene también un aspecto muy importante, que ahí hay un punto de contacto también con una situación muy actual de Colombia, que es la disputa actual en la Corte Internacional de Justicia por el archipiélago de San Andrés, o ya no por el archipiélago de San Andrés, pero sí por la plataforma continental y la delimitación marítima. La Argentina también ayer, en el mismo paquete de leyes, se le dio media sanción a la demarcación de la plataforma continental argentina, luego de un trabajo que fue de 1996 hasta 2009, donde se hicieron investigaciones oceanográficas que marcaron cuál era la real extensión de la plataforma continental argentina más allá de la anilla 200, que es la reconocida por la Convención de Derecho del Mar. Fue aceptada, ese trabajo fue aceptado por Naciones Unidas. Entonces, al ser aprobado por la Comisión de Límites de Plataforma Continental de Naciones Unidas, nosotros hoy estamos demarcando nuestra plataforma continental y en base a eso tener mucho más claro y dejar mucho más claro a la comunidad internacional que los recursos de esa plataforma continental, que incluyen territorios en disputa, esos recursos, por ejemplo, mineros, hidrocarburíferos, que están empezando a explorarse y explotarse, son argentinos y que la Argentina tiene un derecho. Es decir, hay obviamente una cuestión de títulos jurídicos, pero una cuestión de recursos y de planteamiento estratégico de lo que la Argentina quiere para sí en materia de desarrollo económico y de presencia en el Atlántico Sur, que es un área muy importante por, como te decía, todos sus recursos económicos allí presentes. Excelente síntesis y un material muy, muy interesante para los estudiantes que se están preparando para el concurso. Y Colombia, en el gobierno del presidente Duque, ya manifestó su posición de respaldo a Argentina, pues algo que no había sucedido. Se hablaba de una relativa neutralidad de Colombia frente a este diferendo, pero ya el presidente Duque pues dejó claro cuál es la posición de nuestro país. Ya nos estamos pasando un poco del tiempo, sin embargo, no quisiera terminar sin preguntarle sobre dos cuestiones. Una sobre el aspecto que tiene que ver con la diáspora venezolana, con la migración venezolana, porque ha sido uno de los asuntos más relevantes a nivel regional en los últimos años. Y pues esta movilidad internacional ha hecho visible una problemática de situación humanitaria, además que demanda por parte de los gobiernos pues ayudas y aumentos, por supuesto, en los presupuestos de los países para poder atender esa situación. Por eso quisiera que nos pudiera comentar rápidamente pues cómo ha manejado Argentina o su gobierno esta migración masiva de ciudadanos de Venezuela, cómo está esa situación allí en ese orden. Bueno, digamos, en primer lugar, decir que digamos, el quantum de la migración venezolana a la Argentina, si bien es muy importante, como importante es la diáspora, los varios millones de migrados venezolanos, no tiene obviamente el impacto en la Argentina que tiene aquí en Colombia, ¿no? Donde se comparte tanta frontera común, tantos lazos en común, y donde el número es realmente abrumador, ¿no? Y el desafío que ha tenido el Estado colombiano para poder enfrentar esa demanda de servicios y digamos, toda la complejidad de la cuestión migratoria ha sido mucho mayor que en la Argentina. También hay un elemento básico, digamos, que es que Argentina históricamente ha sido un país abierto a la inmigración, es decir, no nos olvidemos que
durante gran parte de los primeros años del siglo XX, la población solo la ciudad de Buenos Aires era más del 30% extranjera. Entonces, eso hizo que, digamos, gran parte de los argentinos que hoy habitamos nuestro país seamos descendientes de inmigrantes entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y que nuestros abuelos o bisabuelos hayan llegado al país con una normativa y con un Estado que a veces más, a veces menos, con más recursos, con menos recursos, siempre tuvo brazos abiertos al inmigrante. Obviamente hoy el contingente de migrantes venezolanos en la Argentina es mayor a cualquier otro. Nosotros en los últimos 20 años hemos tenido principalmente migrantes de Bolivia, Paraguay y Perú, que han sido los primeros grupos, históricamente hablando, en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Una vez que cesó la corriente migratoria europea o asiática, o del Medio Oriente, básicamente. Y entre 2014 y 2019 hay alrededor de unos 170.000 venezolanos radicados en el país. Básicamente, digamos, lo que se vio es que hubo un aumento mucho mayor en los últimos años, y muchas veces, digamos, lo que fue necesario es tomar algunas medidas de flexibilización de parte del Estado en cuanto a documentos. Por ejemplo, sabemos que muchos venezolanos habían tenido problemas para viajar con su pasaporte, con su cédula, con su partida de nacimiento, con su título universitario en condiciones de ser revalidado. Muchas veces ellos, digamos, contaban con fotocopias digamos, o directamente no contaban con el documento. Entonces ha habido una política muy fuerte de flexibilización en ese sentido, para garantizar los beneficios de una migración legal y una residencia legal en la Argentina. Básicamente los venezolanos se han beneficiado de lo mismo que se benefician los migrantes colombianos en la Argentina, con otros números y otras razones, otras características de esa migración, pero que es el acuerdo Mercosur de residencia, que otorga una residencia temporaria por 2 años y luego de esa de 2 años una permanente, por el solo hecho de ser nacional de alguno de los países miembros o estados asociados del Mercosur. Entonces, simplemente con demostrar la nacionalidad venezolana, como lo demuestra un nacional colombiano en la Argentina, puede acceder, o un argentino en Colombia también, puede acceder a una residencia temporaria de 2 años. Se ha hecho también un trabajo muy fuerte en tratar de captar y de aprovechar lo mejor de la diáspora colombiana, venezolana en la Argentina. Por ejemplo, ha habido un trabajo de YPF. YPF es nuestra petrolera estatal, junto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para poder trabajar con ingenieros de petróleo, de tanta experiencia y tanto trabajo han tenido en Venezuela, y que son, por ejemplo, en este caso, junto con otras profesiones, digamos, profesiones que faltan en la Argentina. Digamos, tenemos un déficit de ingenieros. Lo mismo ha pasado con profesionales de la salud venezolanos, formados en Venezuela o en otros lugares de la región o del mundo, que han ido a la Argentina y han tenido la máxima flexibilización posible para poder ejercer su profesión. Gracias a eso, hoy, por ejemplo, de acuerdo a los datos de 2019, solo un 15% de los migrantes venezolanos en la Argentina tienen algún tipo están desempleados, y por lo tanto, digamos, vemos que ese 85% se encuentra, gracias a Dios y gracias al esfuerzo digamos, de ambas partes, digamos, con su situación migratoria regular, con una inserción en la que pueden ejercer su profesión, o si no pueden ejercer su profesión, porque muchas veces eso es una realidad, por lo menos sí contar con un medio de vida lícito. Y eso realmente es un orgullo para un país como Argentina, que, como te digo, durante toda su historia moderna se ha caracterizado por nutrirse de corrientes migratorias desde diferentes orígenes. Yo, por ejemplo, mi padre es hijo de sirios, y mi madre es nieta de italianos. Así que, digo, así como mis abuelos llegaron y pudieron entrar y trabajar y educarse y tener una salud, digamos, absolutamente disponible, independientemente del idioma que hablaban o de la situación migratoria que tenían,
Hoy lo mismo pasa con venezolanos, colombianos, peruanos, bolivianos, y todos, digamos, los hermanos latinoamericanos que van a vivir al país. Y además la Argentina tenía un proceso activo junto con Colombia, compartido, en el marco del proceso de Quito, que como saben ustedes es un proceso donde los países ponen en una misma mesa de trabajo todas sus experiencias en relación con las políticas públicas destinadas a la migración venezolana, y desde donde, digamos, se ha tratado de utilizarlo también como caja de resonancia para la necesidad de que haya cada vez más recursos de la comunidad internacional. En eso el presidente Duque, y en un momento el canciller Jorge Trujillo y la canciller Blum posterior, y han sido muy claros en marcar la inequidad que la crisis migratoria venezolana tiene en cuanto a la recepción de recursos internacionales. Cuanto a la crisis de refugiados de Medio Oriente o del norte de África, tienen mucho mayor recursos per cápita de migrante o de refugiado que el venezolano. Entonces creo que eso también es digamos, un llamado de atención, un desafío para los países de la región. Hemos sabido enfrentar el problema, pero que necesitamos de mucha cooperación regional que tenemos en el proceso de Quito, pero también que el mundo mire la situación que está viendo. Por último, ministro Raúl, este año hay un relevo en la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Uno de los candidatos es Gustavo Beliz de Argentina. Sabemos que Colombia no está apoyando por el momento esta candidatura. Sin embargo, nos gustaría que nos contara un poco cómo se da el funcionamiento dentro de la diplomacia para que se generen estos apoyos. Y si usted cree que al final, en septiembre, cuando se celebre la Asamblea General Anual en Barranquilla, habrá algún cambio. O sea, piensa que el candidato argentino tiene posibilidades de quedarse con la presidencia de este importante organismo. Bueno, a ver, la candidatura está vigente. El presidente fue claro en ese sentido de que la candidatura de Gustavo Vélez se mantiene. Hay una convicción muy fuerte de que, por lo menos de Argentina, compartida por otros países, de que el candidato, no el candidato, digamos, la persona que ocupe la presidencia del BID debería ser un nacional de un país latinoamericano. Y hasta donde sabemos hoy hay tres candidatos, ¿no? Claver Carone, postulado por Estados Unidos, Laura Chinchilla y Gustavo Vélez. En ese contexto, el trabajo diplomático, mientras la candidatura está, digamos, el trabajo diplomático continúa, no incluye solamente a los países del continente americano, incluyendo Latinoamérica y el Caribe, sino al resto de los países que forman parte del BID, europeos y asiáticos. Y básicamente el trabajo que se hace para este tipo de candidaturas es un trabajo que lleva mucho esfuerzo para un diplomático en su vida profesional habitual, porque, digamos, el proceso de candidaturas, de presentación, negociación, solicitud de apoyos o intercambio de apoyos, lleva mucho tiempo y lleva mucha necesidad de trabajar con múltiples variables. Imagínense candidaturas como, no sé, por ejemplo, el secretario general de Naciones Unidas, o candidaturas como el secretario general de la OMC, o el de algún otro organismo, OMS, OPS, digamos, son organismos con una amplia membresía, donde hay una política regional muy activa, es decir, las regiones suelen trabajar como aliadas, y se da un proceso de negociación diplomática muy técnica y muy fuerte, y a veces muy larga, y con mucho esfuerzo de planificación por parte de las cancillerías, para obtener la mayor cantidad de apoyos de esa candidatura. Los intercambios de apoyo y las solicitudes de apoyos, digamos, en las embajadas bilaterales, es un trabajo prácticamente semanal, para organismos como, no sé, la Unión Postal Universal, la Organización Internacional de las Migraciones, el Banco Interamericano de Desarrollo o la Organización Mundial del Comercio. Así que creo que es algo que vale la pena para aspirantes a la carrera diplomática seguir, no solo por lo que tiene que ver, digamos, en cuestión de política regional, siempre se ve, digamos, por dónde va la política en estos casos, sino también cómo es el trabajo diplomático que está detrás de las bambalinas, ¿no? Detrás del telón. Sí, y bueno, ojalá pues
nos quedemos con la presidencia del BID en la región. Muchas gracias, ministro. De verdad que fue un honor tenerlo presente en esta actividad académica y le deseo los mayores éxitos en el campo diplomático en cualquier posición que usted ocupe. Un abrazo y mil gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias, Alejandro, también. Y gracias a todos los, creo que 60 y algo, recién estuve viendo, anduvo entre 60 y 70 siempre. A los 60 que nos acompañaron, decirles que desde la Embajada Argentina estamos a disposición para continuar trabajando en este tipo de iniciativas con el CIBEI, si fuera necesario, no sé, ahondar en algún aspecto en particular que genere mayor interés digamos, en la gente que forma parte del ecosistema del centro. La Embajada Argentina está a disposición y lo mismo a nivel individual, de cada uno de los que hayan participado aquí, estamos abiertos para consultas y apoyarlos en lo que pueda estar en nuestro alcance. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Alejandro. Le agradecemos entonces igual su participación, ministro Raúl. Vamos a pasar un momento a algunas preguntas que han hecho los asistentes al evento. Se las voy a transmitir entonces, señor ministro. La primera es, si usted es tan amable y nos puede repetir el libro que recomendó de las relaciones colombo-argentinas. Están un par de personas preguntándonos el nombre de ese libro. En viaje. Y el autor es Miguel Cané, C-A-N-E. Como les digo, ponen Miguel Cané PDF en viaje, como muchos hacemos para obtener algún tipo de documentación o libros en Google, lo van a tener rápidamente, porque el libro está ya abierto en cuanto a sus derechos, y hace referencia a digamos, a un momento muy claro, ¿no? Que es los finales del siglo XIX, pero es una postal muy linda de lo que eran nuestros países en ese. Gracias, ministro. Vamos a ir con otra pregunta que nos hace, en este caso, perdón, un minuto. Eugenia, perdón, discúlpeme, se me fue. Se me fue aquí. Bueno, perdón, nos pregunta Rafael Daza Toscano, si usted considera que es muy relevante contar con alguna experiencia internacional, como algún intercambio, trabajos, etcétera, anteriores, para poder presentar el examen de ingreso a la carrera diplomática. En parte sí, porque creo que, digamos, por ejemplo, en el caso argentino, nosotros, la etapa definitoria del concurso de ingreso al instituto es un coloquio de aptitud diplomática. Digamos, son un número que son alrededor de 10 embajadores que se sientan frente a uno durante 40 minutos, media hora, una hora, en algunos casos, y tratan de ver cuáles son las cualidades del aspirante. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de ofrecer, digamos, de ofrecerse, en una cuestión ya te diría de marketing personal, como una persona que ha tenido una experiencia en el extranjero y ha sobrevivido esa experiencia en el extranjero y le ha sacado provecho y ha salido fortalecido de ella, creo que es un activo a favor. Sin embargo, no creo que sea una condición sin la cual no se pueda. Me parece que eso no es así. Sí que incluso no solo nos ponen mejores condiciones para que nos evalúen como candidatos, sino que también a nosotros, le digo, a cada uno de los aspirantes, nos ponen mejores condiciones para enfrentar el desafío de la primera salida al exterior, ¿no? Donde uno se tiene que ir a vivir con familias o solo. Las dos son complicadas, irse a vivir solo afuera es muy difícil. Irse a vivir con familia afuera es muy difícil, entonces tener una experiencia que uno sobrellevó y superó con éxito creo que es muy importante, pero no es una condición sine qua non, no es un elemento sin el cual, digamos, estemos en inferioridad de condiciones frente a otros, o, digamos, por lo menos de una manera tan marcada, ¿no? Gracias. Ahora sí, Eugenia Verónica Verdón pregunta si sabe usted cuándo estarán abiertas las inscripciones para ingresar a la carrera diplomática en Argentina. Si es posible que la persona pueda rendir desde la provincia de Córdoba
o solamente está habilitada Buenos Aires para hacer el examen? Bueno, es una cordobesa como yo. Así Ok. es. Eh, no, la verdad yo no lo sé. Muchas de las decisiones que se deben tomar, digo, imagínense que esto es una muestra de lo que pasa digamos, a un nivel más grande en otros aspectos de la vida. Todavía no sabemos cómo van a iniciar las clases, por ejemplo, en septiembre, en el calendario B aquí en Buenos Aires, perdón, en Bogotá, en Colombia, o cómo cómo va a ser el próximo año lectivo colegio primario, secundario en la Argentina. Entiendo que el Instituto de Servicio Exterior está afectado por el mismo tipo de incertidumbres. Todavía no ha salido la resolución ministerial que convoca digamos, al concurso. Digamos, si bien en otros años ya en esta época hubiera estado, tampoco estamos tan atrasados, probablemente haya un cambio de cronograma, y el instituto tendrá que ver no solo cómo maneja el tema de sus exámenes, sino cómo lleva adelante sus actividades de formación para los que ya han ingresado. Yo no tengo información en particular sobre eso, pero les sugiero a todos los interesados del lado argentino que se mantengan muy al tanto con la página isen.gov.ar, donde inmediatamente estarán publicadas las condiciones del concurso de ingreso 2020 una vez que se decida llevarlo adelante y en qué modalidad. ¿Sí? Pero yo no tengo esa información. De todas maneras, creo que independientemente que haya concurso o no haya concurso, lo haya virtual, lo haya real, siempre es importante empezar a trabajar con tiempo, no esperar a último momento para ver cómo va a ser, porque al final el examen, ya sea virtual o presencial, es lo mismo, digamos, hay que demostrar conocimientos igual. Y si es presencial, sin duda se va a hacer en Córdoba, porque eso se viene haciendo así hace años, y al contrario, son cada vez más los lugares en Argentina donde el ISEN tiene convenios con universidades de esos lugares para que presten sus instalaciones para la toma de los exámenes. Así que eso sin duda va a ser así. Ministro, nos pregunta Natalia Morán, ¿cómo ha avanzado el programa de cooperación Sur-Sur en búsqueda de personas desaparecidas? Bueno, ese es uno de los aspectos que más satisfacciones da en materia del trabajo que hacemos en la embajada. Eh, Hubo dos proyectos, uno de ellos que ya va por su cuarta fase implica ya 6 años, de 4 por 2 no, 8, perdón, años de trabajo, lo cual para dos países que han pasado por diferentes tipos de gobierno, para dos países que han tenido o que tienen habitualmente problemas presupuestarios, donde son dos países que la institucionalidad muchas veces cambia con el paso del tiempo. Se reorganizan ministerios, secretarías, grupos de trabajo, direcciones nacionales, unidades, etcétera, que un proyecto dure 8 años marca, digamos, de la importancia que tiene, es decir, para ambas partes. El primer proyecto fue un proyecto de fortalecimiento del Banco de Perfiles Genéticos de Colombia, sobre la base del Banco Nacional de Datos Genéticos de la Argentina, que básicamente funciona, digamos, como un reservorio, digamos, un lugar donde se conservan y se procesan muestras de ADN de aquellas personas que están buscando a sus familiares desaparecidos. Eso no tiene que ver solo con un trabajo científico o técnico, sino que tiene también que ver con un trabajo humano, que es cómo se trabaja con las muestras, cómo se trabaja con la información que se procesa, cómo se trabaja con la información que se le da a los familiares, etc. Ese proyecto tuvo, luego de sus dos primeras fases, Colombia, digamos, en su banco de perfiles genéticos tuvo un avance tan grande que logró algunos avances en algunos temas que todavía el Banco Argentino no tenía. Entonces, en la tercera fase, se transformó en un proyecto de doble vía. Entonces, Argentina recibió, luego de los primeros 4 años en los que Argentina hizo una transferencia de conocimientos a Colombia, en los segundos 2 años, en los terceros 2 años, perdón, Colombia hizo una transferencia en relación con certificación de normas ISO para el tratamiento de muestras genéticas humanas. Ahora en su cuarta fase, y ya en una muestra de evolución y de madurez, involucra fondos de la Unión Europea, ya es un proyecto de cooperación triangular para los que trabajan
o han estudiado en materia de cooperación internacional saben que la cooperación triangular es una de las nuevas modalidades y que están sobre la mesa prácticamente en cada una de las discusiones que hay sobre cooperación internacional. Así que bueno, contamos con fondos de la Unión Europea, básicamente para que los dos países puedan beneficiarse de experiencias de diferentes institutos de investigación europeos en materia de genética y genética forense, que puedan ser de interés para las partes. Y después hubo otro proyecto de 2 años, ese proyecto, el primero que estoy diciendo, continúa hasta la actualidad y es uno de los orgullos de la relación bilateral, por la gran cantidad de gente que se ha capacitado en los dos países. Y como les decía, hay un segundo proyecto que ya finalizó, que tuvo 2 años de trabajo en el marco del programa capitaneado por las dos cancillerías, pero ya venía trabajándose en el ámbito interinstitucional antes, que estuvo a cargo del equipo argentino de antropología forense. Como ustedes saben, es una ONG que adquirió experiencia y prestigio internacional en la búsqueda de desaparecidos de la última dictadura militar en la Argentina, y ha desarrollado trabajos conjuntos con diferentes instituciones colombianas, pero básicamente con el Instituto de Medicina Legal. Durante 2 años se hicieron capacitaciones con la intención de aumentar la capacidad del Instituto de Medicina Legal de tener capacitadores. Lamentablemente, digamos, el número de desaparecidos en Colombia, digamos, hacía y hace que con los recursos de personas capacitadas para hacer genética forense y búsqueda de restos, no sé, si pasaran varias décadas hasta que efectivamente se pudiera dar verdad y justicia a los familiares de las víctimas, lo cual, digamos, hacía de contenido la idea de verdad y justicia. Es decir, si una madre tiene que esperar 60 o 70 años para que los restos de su hijo aparezcan, bueno, esa madre habrá muerto y no habrá tenido justicia. Entonces, el sentido de este proyecto era aumentar digamos, el número de capacitadores, de formadores dentro del Instituto de Medicina Legal, para tener más capacidad de ir a terreno por parte de los especialistas colombianos y poder acelerar el ritmo de búsqueda y recuperación de restos óseos. Así que le agradezco a Natalia por la pregunta, porque es digamos, un ejemplo claro de cómo los dos países, desde una historia conflictiva y que ha seguido caminos diferentes, porque son conflictos y historias diferentes, han encontrado una manera de asociarse y marca cuán rica puede ser la relación entre ambos, y cuánto impacto puede tener para los dos países. Gracias, ministro. Bueno, también nos preguntan cómo se maneja el tema de los detenidos connacionales en otro país. Si nos puede contar ahí brevemente qué asistencia brindan ustedes a estos connacionales argentinos. Bueno, por suerte son muy pocos, digo por suerte porque es una situación humana muy compleja la del nacional detenido en el exterior. Muy pocos los argentinos en Colombia, los colombianos en Argentina son un poco más, tampoco es un número excesivo. Pero básicamente, digamos, es uno de los desafíos más grandes que tiene la asistencia consular. Los consulados obviamente no pueden ejercer la función de abogados. Es decir, nosotros no asistimos en materia de asistencia penal a los detenidos argentinos en Colombia. Pero sí, digamos, velamos por 2 cosas. Primero, por el respeto al debido proceso. Muchas veces estos presos o detenidos están en una situación migratoria irregular, o llegan a la situación de detenidos desde una situación migratoria irregular. Muchos de ellos no tienen documentos, muchos de ellos no conocen cómo es el sistema penal en Colombia, muchos de ellos no tienen vínculos en Colombia, y por lo tanto no tienen la posibilidad de acceder a un abogado que pueda acercarle un amigo o una familia que se lo pague. Entonces, lo que tenemos que velar es que, digamos, debido proceso y el derecho de defensa en todo ese proceso y en el juicio sea asegurado, y que por su condición de extranjero no sufra un tratamiento discriminatorio frente a los nacionales colombianos. Ojo, esto tampoco quiere decir que nosotros tengamos que solicitar medidas o políticas o un tratamiento que Colombia no ofrece a sus propios ciudadanos. Es decir, no estamos la función consular no es solicitar ningún tipo de privilegio ni trato especial para el extranjero detenido,
pero se debe velar por que no haya ningún trato discriminatorio. Y en segundo lugar, obviamente, es en muchos casos, digamos, un acompañamiento, digamos, como el segundo elemento, es un acompañamiento emocional y humano para una persona que está detenida y que puede pasar años preso en un país extranjero y que su único vínculo con su familia o con su país es el cónsul. Nosotros en Argentina tenemos un caso que lamentablemente nos sirve de, digamos, de aprendizaje, el instituto, que es el caso de un condenado a muerte en Estados Unidos. El joven está condenado desde fines de los 90 y está en el corredor de la muerte desde fines de los 90, afectado por, digamos, todo tipo de problemas, de enfermedades físicas hasta desequilibrios emocionales y afecciones psiquiátricas. El consulado argentino en Houston, por ejemplo, es el único vínculo que tiene esa persona desde fines de los 90 en lo que se llama el corredor de la muerte en Estados Unidos, somos aquellos que están condenados y que por alguna razón no van a la pena capital. Y es el único vínculo que esa persona tiene con su madre, tiene con la realidad argentina y tiene con alguien que le puede ir explicando cómo funciona el mecanismo, cómo van las apelaciones, cuáles son los próximos pasos y demás. Y son más de 20 años de asistencia consular a una sola persona. Por eso digo que es algo bastante complejo y que requiere no solo de cumplir con, digamos, con el reglamento de lo que el cónsul tiene que hacer por el ciudadano argentino o por el ciudadano extranjero detenido, sino que a veces el cónsul tiene que poner mucho de su humanidad y de su empatía para apoyar emocionalmente a una persona que no está para nada bien, ¿no? Ya, digamos, estar detenido o estar preso durante largo tiempo es una situación extrema para cualquier ser humano, en el exterior es mucho más. Ministro, muchas gracias. Queremos agradecer también a todos los asistentes que nos acompañaron en la tarde de hoy en este evento de Aula Diplomática. Y pues a su vez invitarlos a que nos acompañen de nuevo en Aula Diplomática próxima que viene. Vamos a tener como invitado al doctor Jorge Hernando Pedraza, el secretario general de la Comunidad Andina de Naciones. También nos acompañará próximamente el embajador de Ecuador en Colombia en este mismo espacio. Y también los invitamos a que nos acompañen en los eBay Lives que hacemos periódicamente a través de la plataforma Facebook. Y bueno, pues, ministro, muy agradecido con su apoyo y con su participación en este espacio. A todos, entonces, muchas Muchas gracias, gracias. Alejandro, Los nuevamente. esperamos. Gracias, Daniel, y a todos. Los esperamos y también que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Muchas gracias a todos. No, hasta luego. Adiós.